Bueno, para el segundo parcial vamos a empezar a ver los conceptos básicos de algo conocido como modelo vista controlador. El MVC o modelo vista controlador es un patrón que se utiliza no solamente en PHP, se usa en la mayoría de los lenguajes de programación y es un patrón arquitectónico, es un patrón para poder organizar el código de un sistema de forma tal que estén separadas las responsabilidades de cada uno de sus componentes. El modelo se encarga todo de datos, el controlador se encarga de orquestar la sincronización entre datos, procesamiento, lógica de negocios y las vistas, y la vista es la que se encarga de procesar y de manejar lo que el cliente al final visualiza. Existen varios MVCs en el mercado, varios frameworks que ya los implementan. De ellos, los más famosos es Laravel. También tenemos otro llamado CakePHP, G2, hay otro llamado Symfony. Todos estos frameworks para PHP que utilizan MVC son extremadamente buenos, ya tienen muchos componentes preelaborados. La diferencia es de que cada uno de ellos tiene una curva de aprendizaje bien alta. ¿Qué es eso? Cada uno tiene su set de reglas para poderlo manejar. Y el contexto de esta clase no es aprender a ser un superusuario de uno de estos frameworks. Entonces, para poder entender bien el patrón, necesitamos entender exactamente qué es lo que se, cómo se compone el patrón MVC y qué estructuras son las que voy a encontrar en cualquier framework que esté en el mercado. No solamente PHP, Node.js tiene su framework MVC, Angular tiene su framework MVC con JavaScript. eh, Tenemos en Python Django, tenemos que también trabaja con MVCs. Tenemos en .NET el MVC Foundation y el MVC Framework que existe para .NET en específico. Entonces, todos los lenguajes de programación en sí tienen su propia implementación del MVC. Dígame, estimado, ¿tiene alguna pregunta? Sí, esto ya es del segundo. Y con lo de estar grabando, sí, ya no grabamos. Ok, entonces, el patrón MVC que nosotros vamos a utilizar, el framework que nosotros vamos a utilizar, el marco de trabajo, es uno que se ha venido desarrollando en clase para explicar los conceptos. Entonces, yo les voy a pasar aquí el enlace de el repositorio plantilla. Ese me hizo zoom. Chat. Ok, en ese repositorio plantilla, a partir de él, vamos a generar un nuevo repositorio que me va a permitir trabajar con base a este marco de trabajo, pero la flexibilidad de poder ir realizando mis propios elementos en mi propio repositorio, sin tener ningún tipo de problemas de estar sincronizando con lo mío. Ok, para poder realizar eso, lo que vamos a hacer nosotros es en Simple PHP MVC OPP, vamos a buscar un botón que dice usar esta plantilla o use this template. Le damos clic y le vamos a decir que vamos a crear un nuevo repositorio. Nos va a abrir y en todo caso, si ocupan ir directamente, pueden usar este link también. Esto ya de un solo le manda el... Para crear una nueva plantilla directamente, no necesitan llegar al repositorio, cualquiera de los dos funciona. ¿Sí? Entonces aquí es donde nosotros ponemos el nuevo elemento. Entonces yo lo voy a poner MVC 2024-02. Descripción, modelo vista controlador para el segundo periodo 2024. Le damos público porque todos queremos que lo vean. Ok, con estos elementos ya establecidos, mi nuevo repositorio va a ser MVC 2024-02. Vamos a crear repositorio. Él me va a estar generando el repositorio con un primer commit, que es el commit inicial. Y con eso yo lo puedo clonar. Le doy clon, busco el HTTPS para clonarlo y lo puedo clonar sin ningún problema. Lo copio. Yo uso el método SSH porque yo lo ocupo así por la configuración de mi máquina.
Vamos a abrir una terminal. En mi caso. Ok, veamos. Sede única. De negocios web. Ese. Y lo vamos a clonar aquí. Git clone. Y clonamos este repositorio. Entramos al MVC. Y en ese MVC vamos a abrir Visual Studio Code. Yo ya lo tengo abierto por aquí. Nuevo 2024-02 y ya me clonó con toda la información necesaria para poder correr. Aquí vamos a hacer dos cositas antes de poder utilizarlo. Este framework está hecho solamente para clonarlo y cambiar este rename to parameters a parameters.ev. Eso es lo único que ocupa y después hacer un composer install ya teniendo instalado composer. Eso es uno de los requisitos. Ok, cualquier cosa en el readme ahí dice composer install para instalar la dependencia. Si no tiene composer, puedes extraerlo desde la página. El archivo renombrar rename to parameters a parameters.ev y configurar las variables de entorno. Y en parámetros de entorno, tenemos la que tenemos que establecer es base dir. Ok, aquí tenemos varios ejemplos de cómo hacerlo y de esa forma podemos ir a trabajar ya directamente. También el readme establece una estructura de todos los distintos directorios y los archivos que se están copiando ya directamente. Esto es solamente para que ustedes lo puedan ir visualizando. Ok, entonces, una vez clonado, como decía la instrucción, MVC 2024-02. Aquí le voy a dar un composer porque si lo tengo, lo verifico con composer menos version. Ups. Entonces ahí me dice composer versión 266 es la que yo tengo. Ya voy a ir actualizando eso para que sea la más actualizada. Pero ahorita ya se me funciona. Y ahora le voy a dar un composer install. Ok, con esto ya tenemos instalado las dependencias que se ocupan. Si ustedes observan, ya se creó una carpeta llamada vendor, que es algo necesario. Y ahora vamos a copiar ese archivo que nos pide rename to parameters.env. Voy a dar copy, voy a volver a pegar. Ahí me sale .encopy y solamente voy a renombrarlo para dejarle solamente parameters.env. Ok. Parameters.env tiene un montón de parámetros predeterminados. El primero es un set title, pero el que nosotros ocupamos es este basedir. ¿Qué es este basedir? El basedir es simplemente la carpeta basada o relativa al directorio raíz del web browser. En mi caso, el web browser, que está en el puerto 8080, es localhost. Por aquí tengo abierto. Yo abro http pleca localhost 8080 pleca. No tengo permiso porque no hay nada ahí. Ok. Pero este es mi raíz. Y mi directorio base, en este caso, para este proyecto, es el nombre de la carpeta. MVC 2024-02. Entonces yo tengo que poner este directorio, así como lo establece aquí en Basedir. Se fijan, la carpeta es simple PHP MVC que está en www, los que estén usando WAMP Server, los que estén usando SAMP. Ok, si la ruta en htdocs es MVC, negocios web MVC, si es htdocs, negocios web MVC. Y tengo un typo, lo tengo que corregir. Los que usan MAMP en Mac, igual.
Los que usen LAMP en Linux también. Si está dentro de la carpeta, los archivos MVC, el index.php está dentro de MVC, esa es mi carpeta base dir. Entonces, en mi caso es MVC 2024-02, ese es el que voy a poner aquí. Ahora, te voy a explicar por qué es importante tener ese base dir. Si yo voy a ver a esa carpeta ya de un solo, con el MVC 2022-04, van a ver de que sí me carga la página, sin embargo, me aparece sin nada de estilos. ¿Por qué? Porque los estilos están basados en un punto predeterminado. Entonces, si no hay ninguno, va a buscarlo a la raíz de todo el web server. Entonces, al ponerle ese base dir y salvarlo y guardarlo, automáticamente ya sabe que la ruta completa para llegar al CSS o a los archivos o a los recursos debe de incluir la carpeta MVC 2024-02. Y ahora ya me salió el framework corriendo de primeras a primeras. ¿Preguntas? Hola. Ok, otro elemento es de que si ustedes observan, aquí aparece Simple PHP MVC OOP por defecto. Vamos a cambiarle aquí por negocios. En el site title, negocios web 2024 segundo. Con hacer ese cambio, automáticamente me cambia. ¿Ok? Y con eso trabaja nuestro repositorio ya en el que vamos a estar trabajando en todo este segundo parcial. ¿Ok? Nuevamente los pasos son simples. Primero, creo un repositorio a partir de la plantilla. Ya les mandé el enlace. Cópienlo, manténganlo. Igual ese enlace lo voy a guardar. Creo que están puestos en el cuadernillo del segundo parcial, donde empieza cómo instalar el MVC. Ahí sale todos estos mismos pasos que estamos viendo. Luego hacemos un title. Bueno, copiamos el rename parameters.ev archivo a parameters.ev. Corremos el composer.install para poder instalar las dependencias. Y por último, definimos el MVC 2024-02 como base dir, que es la dirección a donde nosotros podemos establecer, o la dirección, la carpeta en donde yo estoy trabajando en ese directorio. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ninguna?